bueno, me toca a mí abrir esta reunión de alto nivel académico y de profundo contenido político. Precisamente hablando de la palabra política, que voy a tratar de convencerlos, o al menos de engañarlos momentáneamente, que la palabra crea realidad, que la palabra política crea realidades políticas que pueden servir incluso hasta para transformar la realidad. Después de todo, ustedes cordobeses, con aquello de hombres de una república libre, venimos de romper las cadenas que en pleno siglo XX nos ataban a la dominación monárquica y monástica, son palabras que efectivamente cambiaron la realidad después con la reforma universitaria que hizo toda la vuelta de América Latina y, por qué no decirlo también, del mundo. Así que voy a empezar a hablar de algo que tiene muy mala prensa, que es la retórica. Pero no siempre fue así. La retórica nace, sin caer en algún tipo de clasicismo de la nación de los domingos, la retórica nace nace justamente en los griegos, con los griegos, cuando la palabra de los dioses ya se empezaba a escuchar menos. La retórica es una palabra laica, es decir, que se termina la explicación del mundo, o cesa la explicación del mundo en términos metafísicos, o se la deja en la metafísica, que es su lugar natural, y los problemas de la ciudad, los problemas de la polis, se tratan de dirimir con eso de juntarse todos en círculo, el estomeson de los griegos, y se trata de establecer mediante la oratoria, mediante los tres géneros, el deliberativo, el judicial y el epidíctico, si no me equivoco, se trata de establecer, de ventilar, de resolver todos los problemas de la ciudad. Hoy por cierto, la palabra retórica significa una pura cháchara, diría, algo vacío, incluso algo que tiene que ver con los sofismas. Sin embargo, esta retórica, que para ser un poco más marketinero, voy a empezar a llamar argumentación o argumentación política, nace con la necesidad de contar con la palabra que no sea la de los dioses ni la de los reyes. De ahí que la palabra política, teorizada luego en diferentes géneros, judicial, deliberativo, como decía, epidíctico, se apele a tres cosas, que son las tres cosas que define Aristóteles: el logos, la razón; el ethos, que es la capacidad, que es muy importante porque es la capacidad que tiene uno para hablar o para tomar la palabra en público; y el pathos, la pasión, que es lo que según los griegos define la adhesión del auditorio. Esto es muy interesante porque está el logos, la razón, siempre nos dicen que hay que ser racionales, pero eso la culpa la tiene un poco Descartes, como veremos después. Pero aquello que hace que el auditorio adopte una de las tesis es el pathos, es la pasión, que también en otra acepción es enfermedad, hay que tener cuidado. Pero esto no es una cuestión que sea un poco conflictiva, al contrario, uno empieza a hablar, uno empieza a discutir cuando hay conflicto. Y es ahí donde la parte del ethos, o la parte de yo tengo la autoridad, o yo tengo la potestad para hablar, es esencial. Bourdieu hablaba del capital social, y todos aquellos que en algún momento hemos ejercido la docencia, sabemos bien que en una clase siempre son los mismos los que hablan, y uno tiene ganas de sacudir a los demás y decir, hablen. ¿No ven que el que ejerce la palabra ejerce el poder? Y en general es aquel que se siente más predestinado a ejercerlo, o aquel que se la cree más, vaya uno a saber, o ambas cosas, es el que habla. Entonces, después uno como docente trata de distribuir la palabra, de que la palabra sea realmente algo que circule. Quisiera hablar brevemente del mito de Demóstenes. Ustedes saben, este muchacho que no era de la nobleza, no era de la aristocracia ateniense, por lo tanto no tenía en su capital social o en su herencia cultural el don de la palabra, o de la palabra legítima, de la palabra aceptada por las clases dominantes. Era hijo de un próspero artesano, de hecho fabricaba espadas, el padre. Es huérfano a los 7 años, le roban la herencia y él, para defenderse, usando el género judicial entonces, trata de hablar. Habla en público, pero habla mal, claro, no sabe hablar, no sabe dirigirse, no sabe defender su caso, parece que patinaba en las herdes, cuenta la historia. Entonces viene el mito de los guijarros, de las piedritas abajo de la lengua. Algunos dicen, incluso se ponía un cuchillo para obligarse a no tartamudear, a hablarle a las olas, que en una acepción más argentina sería discursarle a los ladrillos, pero él le hablaba a las olas para tratar que su voz sea más poderosa que la de las olas, y aprendió esta cuestión de la palabra, y la aprendió, y después se dio cuenta que además la podía vender, es decir, podía enseñarles a otros cómo hablar.
Eso evidentemente causó pánico en la buena sociedad ateniense, porque ¿cómo es eso que la oratoria, o que la palabra política ya fuese accesible a todos? A todos, por supuesto, los que pudieran pagar los cursos. Entonces siempre con algunas limitaciones. Pero entonces la oratoria, la posibilidad de hablar, nace como una técnica también. Y fíjense que en la Grecia antigua, aquel que maneja bien una técnica es un artista. Popularizar, en este sentido, en este contexto, significó vender la oratoria o vender la palabra a bajo precio. Este asunto de la retórica, que va a durar lo que dura la democracia ateniense, democracia limitada, por supuesto, sabemos que había esclavos, etcétera, etcétera, va a sufrir un golpe muy duro con el tema del cartesianismo. En efecto, cuando Descartes escribe el discurso del método, propone una metodología perfecta para resolver todos los problemas. Sigan mis reglas del método y resolverán cualquier problema. Se llegará así a tener ideas claras y distintas, como decía Descartes, que serán inmediatamente comprensibles por todos. Y esto es muy importante, porque acá la carga de la prueba en la relación orador-auditorio se transmuta, se cambia. Antes era el orador que tenía que convencer al auditorio que fulano era un héroe, o que había que desterrarlo, o que la ciudad tenía que tomar tal o cual camino. En cambio ahora, con una determinada lectura de las reglas del método, que están muy bien, tal vez, para las ciencias llamadas más duras, pero que en un ámbito tal vez más social, tal vez más político, lo que consiguieron es decir, no, hay ideas claras y distintas, y esas ideas tienen que ser inmediatamente comprensibles, y si usted no las entiende, la culpa es suya. No se trata de convencer al auditorio con el logos, con el ethos, con el pathos, sino que el auditorio tiene que estar a la altura del orador. De ahí también surge una determinada corriente algo positivista que anida en aquello de educar al soberano. Entonces hay que explicar en un determinado parámetro, los demás tienen que entender. Si no entienden, bueno, que accedan. Pero no es más el orador el que tiene que hacerse entender. Y esto me parece que es la base de la pérdida de la argumentación política como modo de acción real, concreta en la sociedad, y también es la base de cierta segregación del poder.